y contentos de que esta jornada se esté llevando a cabo, que nos parece absolutamente estratégico y además estratégico en este momento a 2 días del domingo. En esta mesa, como vieron, la organización de las jornadas tenía que ver con una primer mesa que fue la de la mañana, que es los que trabajaron adentro de los archivos de las Fuerzas Armadas. Esta segunda mesa tiene que ver con investigadores, investigadoras que también trabajaron en esos archivos, pero para producir trabajos académicos y también porque quisimos abrir el juego a escuchar voces de otras provincias, esto que nos interesaba muchísimo de tener una mirada más federal o menos porteñocentrista, hicimos el mayor esfuerzo de eso. Y por eso también hay alguna gente que por ahí va a venir que no está en el programa, pero que tiene ganas de contarnos cosas, así que aunque sea de a 5 minutos, queremos que nos cuenten. Uno es Máximo Echeverri, que nos va a contar algo ahora de un archivo. Después están Ivonne y los chicos de Mar del Plata, que lo que tengan ganas de contarnos, por favor, porque me parece re importante que ya que se vinieron desde Mar del Plata puedan contarnos algo. Y después va a venir un grupo de gente que está trabajando con los recientes archivos desclasificados en Estados Unidos, que es de la carrera de comunicación, que van a llegar un poquito más tarde. Tampoco conocíamos ese trabajo, lo conocimos a partir de que se empezó a difundir estas jornadas y nos parece muy importante que escuchemos y que nos cuenten qué están haciendo. Así que Máximo, si querés empezar vos y contar algo hasta mientras se acomoda la mesa. Dale, sí. Y está Melissa, es la coordinadora. Ella manda. Bueno, hola, soy Máximo, soy parte del... ¿Me paro entonces? Hola, soy Máximo, soy parte del grupo Arte, Cultura y Política, ¿sí? Asisto a este espacio hace mucho tiempo. Como parte de los encuentros que venimos realizando, yo voy pasando como unos pequeños informes relacionados con un material interesante que apareció hace unos años, que son aproximadamente unas 800 latas de material fílmico que corresponden a una empresa que tal vez le suene el nombre, que se llamaba Sucesos Argentinos. Sucesos Argentinos se tenía hasta hace poco como una figura que iba de la década del 30 a la década del 60 en su producción, y lo que aparecieron estas latas de fílmico corresponden al archivo de trabajo de una última etapa de Sucesos Argentinos que corresponde a la década del 70 hasta entrados los 80. Esas latas fueron como sacadas a remate público a mediados de los 80. Las compró todas en su totalidad un ex diplomático de carrera que se llama Juan Carlos Olima, las tuvo en su poder mucho tiempo y a mediados de los 90 las donó a la a la Facultad Libre de Venado Tuerto. Ahí en Venado Tuerto el material fue a parar a la Cinemateca Argentina, donde estuvo en custodia muchos años, y a través de un convenio que en principio fue del Instituto Germani con Canal 7 y con la Facultad Libre, se hizo el traslado de ese material de la Fundación Cinemateca Argentina a Canal 7. Y desde entonces se ha hecho el trabajo sobre el material, cuya digitalización se está terminando para esta fecha, más o menos. Así que es una novedad, una primicia que queríamos contar acá. Una copia de gran parte de ese material va a estar disponible en el archivo audiovisual de acá, de esta institución, del Instituto Germani. También estamos viendo que ese material pueda quedar guardado en el depósito, digamos, el lugar, el archivo de la Cinemateca Argentina, la CINAIN, y posiblemente algo se haga en relación con el Museo del Cine como para terminar de darle forma a esa colección. Así que más o menos era eso. Hay una cantidad de material que encontramos ahí
no visto, que tiene que ver con difusión de actividades de la Junta Militar, sobre todo. Hay mucho material sobre Videla, hay mucho material sobre Macera y cosas que en general no había mucho material filmado sobre la agenda de Orlando Ramón Agosti, por ejemplo. El contenido de ese material no terminó de darnos todas las sorpresas que podría darnos. No hemos agotado su revisión, pero por ejemplo hay una cantidad de material de Cámpora, hay una cantidad de material de López Rega. Encontramos allí, por ejemplo, un material perdido, o que se consideraba perdido, de Raimundo Gleiser, que es una especie de institucional para que lleva a la gente, para que la gente vaya de vacaciones a Santa Teresita, que lo había hecho, es unas cosas que había hecho Gleiser, pero lo interesante parece de Capusotto, es muy gracioso. Pero aparte de eso, el documental tiene, este pequeño trabajo tiene la característica, por ejemplo, de que la cámara está hecha por Juana Sapire, que es la esposa de Raimundo Gleiser, y también la edición está hecha por Enrique Juárez, que es otro cineasta desaparecido, y también es una recuperación por ese lado, ¿no? Bueno, como eso hay un montón de cuestiones. Y esta empresa, en su afán, digamos, bajo la forma de cooperativa de sobrevivir, tomó trabajos de muchos lugares distintos, entonces hay mucha publicidad, hay videoclips, hay una cantidad de filmaciones hechas en el interior del país, entonces eso nos da un panorama nuevo, una mirada nueva a través de producciones audiovisuales sobre ciertos elementos de la vida en sociedad, la vida política durante los 70s, durante la época de la dictadura en Argentina. Así que bueno, es una de las cosas que siempre trabajamos y comentamos en el marco del grupo y por eso queríamos también contarles de este proceso. Gracias. O sea, Sucesos Argentinos comienza en los 30, pero a fines de los 60, principios de los 70, Ángel Díaz, que era el titular de Sucesos Argentinos, se retira de la empresa, declara la bancarrota. La única forma que tiene de indemnizar a la gente que trabajaba con él es cederle todo. Le cede la marca, le cede las instalaciones, y por eso es que todos los trabajadores de Sucesos continúan trabajando bajo la forma de una cooperativa. Esa cooperativa después va a formar parte de una especie de federación de cooperativas en la que está involucrado también López Rega. Hay como varias cosas ahí que estamos como viendo, y que cosas que llevan a la supervivencia de Sucesos y a que Sucesos pueda contar una cantidad de momentos de la agenda de trabajo de la Junta Militar durante toda la dictadura. Te voy a presentar a vos. Ah, bien. Sobre todo la nómina de la que nos representaba en esta mesa de investigadoras, es Melissa Silatman, y Melissa es profesora de Historia en la Universidad de Buenos Aires, docente también de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de Argentina. Bueno, nada, un placer estar acá y poder escuchar y participar de esta mesa. Bueno, agradezco mucho la invitación. Y les cuento, la mesa se llama Nuevos Saberes, Enfoques y Perspectivas Históricas que surgieron a partir del acceso a los archivos, y va a estar dividida en dos bloques. En el primero van a presentar sus trabajos Marina Franco, que es especialista en historia reciente en la Argentina y el Cono Sur, y que en la actualidad está trabajando sobre procesos represivos en Argentina en el siglo XX. Es investigadora independiente del CONICET y docente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Vamos a escuchar también a Mónica Gatica, que es doctora en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, y es directora del proyecto de investigación Historias y Memorias de la Clase Obrera en el noroeste de Chubut 4, radicado en el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la FHCS y Departamento de Historia, sede Trelew. Y Mariana Tello Weiss, sí, ahí está, que es investigadora de CONICET, doctora en Antropología Social. Bien, Laura aparte les va a comentar sobre otras intervenciones que vamos a tener que no van a ser presenciales.
En nuestra lógica de querer incluir a más personas, más investigadores, más personas en estas jornadas, invitamos a 3 investigadores a que nos cuenten su experiencia en el trabajo con diferentes archivos. Así que el primer video que vamos a ver, 4 minutos, es un video de Eva Musopapa, que trabajó con el archivo Almirante Sar, que también Mónica nos va a contar sobre ese mismo archivo, y nos deja 3 preguntas que estaría bueno que en el momento de la discusión y el debate las podamos tener en cuenta sobre su trabajo en el archivo y los modos de encararlo. Después, en la segunda parte, tenemos otros 2 videos, Daniel Lebovich y Mariana Nazar, que también nos van a dar su perspectiva. Bueno, vamos con el video entonces. ¿Sí? Trabajé con el archivo de inteligencia de la base de este archivo fue accionado por la justicia después de la realización de una denuncia por parte de uno de los integrantes de esa oficina de inteligencia, que hizo llegar al Centro de Estudios Legales y Sociales, que bueno, luego se convirtió en querellante de esa causa. Entonces, digamos, la apertura, entre comillas, o descubrimiento de ese archivo fue precisamente a través de una denuncia y de un allanamiento. La confidencialidad de ese archivo fue tema de discusión durante bastante tiempo, porque sucede algo bastante significativo en relación al material que producen las Fuerzas Armadas, y es que apelan, ¿no es cierto?, a la categoría de secreto de Estado. Entonces, una de las cuestiones que sucedía era que, más allá de que estaba en un primer momento como prueba judicial, con las restricciones del caso, también estaba o también pesaba sobre esta información esta categoría de secreto de Estado que pareciera estar contaminado, ¿no es cierto?, o que digamos, que queda subsumido todo el material que algunas instituciones pueden realizar a partir de la confección de sellos, ¿no es cierto? Dicen secreto confidencial, etcétera, ¿no? Los famosos ESC. Pero al mismo tiempo este archivo era bastante escueto. Tenía unas fechas extremas, digamos, que iban desde fines de la década del 90 hasta el año 2006. La mayor parte del material era prácticamente entre el año 2002 y el año 2006, y en su mayor parte constaba de artículos periodísticos que ya en ese momento en buena medida también se podían encontrar en internet. Con lo cual a mí me generó una pregunta, ¿no es cierto?, de investigación, que era, bueno, ¿qué era lo relevante de este archivo? Que no fueran los datos, a diferencia de otros archivos, ¿no es cierto?, donde parecía que era posible trazar, rastrear, ¿no es cierto?, el recorrido de determinadas personas, ya fueran detenidos desaparecidos o represores. Aquí no había nada de eso. Entonces la pregunta, que me parece que es extensible a otros archivos, era, bueno, ¿cómo y de qué manera estamos hablando de represión? ¿Cómo podemos rastrear, ¿no es cierto?, seguir esas lógicas a partir de lo que es la producción institucional de documentación, ¿no es cierto? Creo que esa es una de las preguntas centrales, y en ese sentido las categorías y los procesos de trabajo propuestos por la archivística para mí fueron fundamentales, porque me permitieron trazar continuidades, diálogos, trasvasamientos entre distintos archivos pertenecientes a distintas agencias estatales y incluso de distintos periodos.
Bueno, con todas estas preguntas, si les parece, seguimos con Mónica. Así. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muy agradecida a los organizadores. Avísame, por favor. En realidad, terminar de escucharla a María Eva, nosotros estamos trabajando juntos. En este momento estamos compartiendo un PICTO, que es Redes de Información, Archivos, Lógicas y Relaciones de los Organismos de Inteligencia en Argentina, en trámite de formulación de acuerdos específicos en estas circunstancias con distintas instancias del gobierno provincial, municipal, e incluso hemos generado otro tipo de convenios, por ejemplo, con CONICET. En realidad no es nuestro tema de investigación los archivos, sino que los archivos se nos han impuesto como lógica a partir de la intervención que hemos debido llevar adelante. Concretamente, en el caso de los acervos en los que estamos interviniendo, tiene que ver con un primer fondo documental que en su momento fue trasvasado al Archivo Nacional de la Memoria, donde quedó resguardado, que tiene que ver con el hallazgo de fichas, esto es a fines de la década del 90, en una remodelación de Casa de Gobierno, aparecen unas fichas de seguimiento a quienes eran agentes del Estado, que nosotros sabíamos que existían, pero que en realidad nos habían sido negados. Nunca, a pesar de las intervenciones que habíamos generado, no formales, pero sí con algunos funcionarios, por ejemplo, del gobierno radical a partir del 83, nos habían negado la existencia, y esto aparece en esa remodelación. Este es el núcleo que originalmente va a ser que en Chubut se cree la Subsecretaría de Derechos Humanos. Digo, en el mismo momento o en el mismo año en que Néstor Kirchner pide que se baje el retrato de Videla, el entonces gobernador de Chubut, Mario Das Neves, genera un hecho político en consecuencia, y en ese contexto es que se crea la subsecretaría y bueno, se da a conocer este acervo. Yo en su momento publiqué un artículo en relación a esto, del abordaje teórico al análisis empírico, que si les interesa pueden consultarlo, donde claramente se hacía evidente que no estábamos hablando de depósitos y que la información allí contenida tenía como objetivo ser usada desde el presente. Es decir, en el sentido de pensarlo como experiencia, como un workshop in progress, ¿no? Ahora bien, a mí lo que me preocupa como historiadora es discutir el uso político, el uso administrativo y el sentido que tiene el surgimiento de estos archivos para la historia, porque nosotros vamos a indagar en ellos, pero en realidad también me interesa que reflexionemos sobre el sentido del cual podemos cargarlos. Creo que la democratización del archivo va a depender del grado de participación social que se constituya, y me parece, bueno, esta lógica de la que trabajamos, de pensar la historia no para el pasado, sino para el futuro. Digo, para tratar de ser bastante rápida en la exposición, y en todo caso después a quien le interese, digo, en 2004 es cuando aparece este archivo, y en realidad tiene una beta dramática, porque frente a la falta de garantías que sintieron quienes se encontraron el archivo, estoy hablando entre el año 1998 y 1999, lo que hacen es trasladarlo en condiciones bastante precarias, y recién vuelve a instalarse en la escena pública en 2003. Digo, indirectamente, a pesar de que la presentación del archivo es en 2004, en 2003 se publica en el diario de Rawson una noticia: en un basural de Playa Unión quemaron documentos secretos de la dictadura, morochos de pelo corto y entre 40 y 50 años. Digo, al año siguiente aparece formalmente el archivo, que se restituye, se crea la subsecretaría, como yo decía, pero perdimos papeles.
Y creo que acá lo que nos falta, como tenemos que avanzar en la formulación de otros estándares para que nuestras experiencias sean comunes, también faltan protocolos de intervención, porque yo creo que hay muchos más papeles guardados de los que aún podemos imaginar. Concretamente estamos siempre, por ejemplo, en el caso de la capital de la provincia de Chubut, buscando los archivos del Hospital Santa Teresita, donde sabemos que por el pabellón psiquiátrico pasaron muchos de los detenidos de la unidad 6, y supuestamente es una información que no está. Seguimos pesquisando, seguimos preguntando, pero no aparece. Yo creo que en algún lugar están guardados. Digo, este sería uno de los problemas. Otro problema es el juicio que se hizo por espionaje entre Leu, al que se refirió María Eva, y documental con la que ella ha trabajado, en la que estamos involucrados unos cuantos de los presentes. Pero que por allí fue terrible a nivel de la comunidad, y en esto también es que convoco a que reflexionemos, porque en su momento se banalizó que solamente había un seguimiento a los que realizábamos actividades en torno al 22 de agosto. Entonces una buena parte de los recortes periodísticos contenidos en el archivo referían a Mariana Ruti, referían a quienes participábamos, referían incluso a cierta investigación sobre el entonces gobernador, que había ido a ver la película cuando se estrena Entre Leu. Digo, llega el juicio por espionaje, se formula la causa, inmediatamente antes se lleva a juicio que la causa por la masacre de Trelew. Digo, hay un clima de conmoción política fuerte en 2012. Yo voy el día de los alegatos. Por supuesto que estábamos espiados porque la mayor parte o muchas de las actividades y recordatorios y memoriales en torno a la masacre de Trelew se gestaron desde la universidad con la cátedra libre 22 de agosto, o sea, estábamos todos espiados, pero cuando el fiscal hace su alegato, poncha ni más ni menos que en una pantalla la ficha de espionaje de mi compañero durante más de 20 años que acababa de fallecer, en 2011. Entonces, en realidad, creo que es un acervo documental que contiene mucha más información. Concretamente vi su ficha donde decía abogado de tendencia izquierdista. Digo, no eran solo recortes periodísticos, había una buena documental que en todo caso me parece que supondría más triangulaciones, pero bueno, en este trabajo María Eva ha hecho un trabajo exquisito. Y finalmente, una tercera parte de nuestra experiencia que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con el vínculo que logramos entablar con la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien nos ha acompañado desde la Facultad de Humanidades en todo un proceso de reelaboración de memorias, de archivos orales, pero que fundamentalmente nos permitió entablar un vínculo para transformar en un esfuerzo común el dictado de la Maestría en Historia y Memoria, que coordinamos entre Leu, pero que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, en este marco, y más allá de que estamos hablando de una comunidad pequeña, estoy hablando de 100.000 habitantes entre Leu hoy, nos conocemos todos. En 2015 estaba de vacaciones, estaba en el sur, en Ushuaia, y me llaman por teléfono que el entonces, en enero de 2016. Tenían una cantidad de documental que se corresponde con prontuarios policiales que muy criteriosamente alguien desde la subsecretaría había pedido preservar porque se habían enterado que por protocolo los incineraban, y entonces de Derechos Humanos los rescatan. Pero me llama el entonces delegado de secretario de Derechos Humanos y me dice que en realidad no tienen que hacer con esos prontuarios, que la única que les queda es tirarlos. Si nos interesan, bueno, adelantamos la vuelta, fue muy rápida, logramos trasladar todo este acervo a lo que alguna vez había sido el aula magna de la Facultad de Humanidades, y es un repositorio con el que contamos en este momento en la facultad. Formalmente el traspaso se hizo en el curso de ese año y estoy hablando de más de 60.000 prontuarios producidos por la policía de Chubut entre fines del siglo XIX y mañana, porque a medida que van falleciendo nos tendrían
que ir enviando los prontuarios. Esto fue una intervención de salvataje y casi experiencial probando, ¿no? Es decir, todo el mundo corriendo a ver a qué experiencias podíamos apelar. En primer momento convocamos al equipo del Archivo Histórico Provincial. Una vez que resguardamos que nadie quemara nada, que no tiraran, nos contactamos con la policía de la provincia también para tratar de recuperar la lógica de donde se había gestado el archivo. Si les hablo de las condiciones en las que llegó la documental, había cajas, a que interese tenemos obviamente registro fotográfico de esto, pero eran bolsas de consorcio que tiraron desde un camión y que tratábamos de preservar con nuevas bolsas hasta poder limpiarlos y pasarlos a cajas. Hemos avanzado en la digitalización, hemos avanzado, digamos, también contamos con el asesoramiento, por ejemplo, de Mariana Nazar, quien la convocamos y rápidamente llegó a Trelew, nos dictó un seminario, trabajamos con ella, trabajamos a posteriori en una relación permanente. Nos faltan recursos, hemos avanzado en algunas cuestiones. Por ejemplo, el apoyo de CONICET significó contar con un equipo archivístico de consideración, que están formando recursos, estamos digitalizando, estamos limpiando, pero eso es un poco la situación actual. En una buena perspectiva, tenemos problemas edilicios en la universidad, pero sí se ha construido un archivo provincial en el centro de la memoria, en Trelew, en lo que era el viejo aeropuerto, en el que nos parece que hay mejores condiciones para alojar esta documental. Estamos trabajando en este sentido para poder volver a restituir el material y realizar una intervención sistemática que impida, por ejemplo, con buen criterio, pero en su momento sacaron los prontuarios de los desaparecidos, de las figuras políticas claves. Nosotros estábamos pidiéndoles que los restituyan para que se preserve el archivo. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Es un gusto volver a encontrarme con colegas que siempre tenemos como la oportunidad de charlar en estas mesas y actualizar información, y es en estos tiempos de crisis en donde es tan difícil juntarse, eso no es nada menor. Yo soy de Córdoba y tengo un poco una doble pertenencia, por la cual creo que soy invitada a esta mesa. Hasta hace 2 años, hasta 2017, trabajé en el Espacio para la Memoria La Perla, que funciona en un ex centro clandestino de detención del mismo nombre. Y desde 2017 soy investigadora de CONICET, pero siempre he llevado y un poco de eso va a ir la intervención, ¿no? De estas identidades mixtas que hacen que el trabajo que se hace en esos lugares tenga una impronta que tiene que ver con lo que la institución pide, con lo que los diálogos con otras instituciones piden a esas instituciones, y también con las trayectorias, las redes, los vínculos que tiene cada uno de nosotros, y que termina cuajando en determinados productos o formas de ver los archivos en este caso. Hago un repasito muy rápido de cómo es el tema de la documentación en Córdoba. En Córdoba tenemos, y digo de la documentación y no del archivo, porque los archivos han sido armados. No es que recibimos un archivo de algún tipo, y más en el caso de La Perla. Ahí está el Archivo Provincial de la Memoria, que fue fundado en 2005 por el gobierno provincial. Son provinciales todos los sitios y el archivo, pero es un archivo que fue fundado sin documentos. Todos los fondos documentales que están ahí son producto de la búsqueda, de la solidaridad de ciertas personas que también dijeron, miren, están por tirar unos papeles ahí, vayan, del rescate, de cuando contaban también que se metían entre animales muertos y cosas por el estilo. Tenemos unos compañeros que van con unos trajes de astronauta a meterse ahí porque hay chinches, ratas, de todo, a salvar esa documentación que estaba en comisarías, en lugares donde alguna persona con buena intención y tino dijo, vayan que van a quemar esto.
ahí se fue rescatando, hay muchísimos fondos en este momento, hay algunos que son como más conocidos y que escuchaba mucho que se hablaba de la documentación secreta. En general es documentación producto del descuido, ¿no? De esa burocracia que seguía escribiendo mientras mataba. Pero hay algunas que son del orden de esa documentación secreta, en general girada por la justicia, ¿no? La justicia le dio en guarda los documentos al archivo y esto tiene mucha tensión con la accesibilidad que se tiene a algunos fondos. Y otras que tienen que ver, o sea, que también la atención esa tiene que ver con que son documentos secretos y que además involucran la intimidad y el derecho, digamos, a la información personal, digamos, de cada persona. Como, por ejemplo, el registro de extremistas, que es una colección de fotos sacadas adentro del centro clandestino del Departamento de Informaciones a los detenidos. Es un fondo gigante de negativos donde hay, no sé si son 2 millones, una cosa así de negativos, de personas que estuvieron secuestradas en ese lugar. Y en el cual se está haciendo un intenso trabajo porque no siempre se sabe, hay un libro al cual corresponden los nombres, pero no todas las fotos tienen identificación. Entonces, bueno, esto implica muchas cosas y paso al siguiente punto. En relación, sobre todo, trabajar con gente, más que solamente con el papel, ¿no? Porque en este caso de las fotos, por ejemplo, se convoca a personas que miren a ver si reconocen a alguien. Esa es como una de las metodologías, si se reconocen ellos mismos, si saben quién es el de la foto, ¿no? Y en lo que particularmente me tocó a mí, digamos, al entrar a trabajar, al fundar el área de investigación de La Perla, porque fui de la primera camada de trabajadores contratados ahí, fue trabajar sin documentos también. Juntar documentos, ¿no? Había la mayor masa de información con la que trabajamos provenía de testimonios de sobrevivientes judiciales, ¿no? O sea, requeridos por la justicia o escritos un poco espontáneamente en los primeros años, a fines de los 70, ¿no? Como primeras denuncias. Digo esto porque tienen distintas lógicas de construcción y la información que contienen también obedece a esas lógicas de construcción. Por un lado con eso y por otro lado con lo que nos podía ofrecer esa escasísima documentación estatal de los bordes, ¿no? Del centro clandestino, porque en realidad el centro clandestino produjo su propia información, eso lo sabemos, sus propios documentos, listas por triplicado todos los días, de ingresos, egresos, traslado, demás, fichas e informes de inteligencia, pero se sabe, por eso también les preguntaba un poco a las chicas, ¿no? Esa documentación más central, ¿no? de las fuerzas represivas, si había algún rastro de destrucción o de qué había pasado con la documentación del 601, por ejemplo, ¿no? Que es a donde se remitían esos documentos en el caso de La Perla. Y de los cuales nosotros no tenemos ningún acceso ni conocimiento de qué pasó con alguno de los triplicados, esos, eran 3 en realidad. Lo que sí sabemos es que en el tercer cuerpo en particular fueron muy minuciosos en deshacerse de la evidencia. Sabemos más sobre la evidencia más dura, que son los huesos, por ejemplo, que desenterraron cuerpos y los volvieron los fraccionaron, los molieron y se los llevaron a otro lado, ¿no? Eso hay pruebas de que eso fue hecho y que han limpiado, digamos, donde estaba toda la fosa, es un campo muy grande el del tercer cuerpo, pero bueno, de que hubo una sepultura secundaria, se llama, de esos restos. Imagino que con los papeles debe haber sido mucho más fácil, incluso, ¿no? Triturar, pero siempre tengo la esperanza también de que, siendo una fetichista del documento, un fetichista del documento nunca se deshace de sus documentos. Entonces, me parece que ellos también en algún lado tienen que estar esos archivos y podrían llegar a aparecer en algún momento. ¿Para qué usamos estas fuentes, no? No teniendo ningún tipo de registro hecho por la propia burocracia concentracionaria, esta principal fuente fueron los testimonios para, primero que nada, reconstruir identidades, porque si es un accionar clandestino, el tema de la lista de víctimas, por ejemplo, sigue siendo algo en construcción. Empezamos con un número bastante más reducido,
sacado de los testimonios, trabajando en conjunto. Bueno, esto también es otra cosa a decir, ¿no? Hay como una especie, me presenté como trabajadora de un sitio primero, como académica después, pero también fui militante de un organismo de derechos humanos durante mucho tiempo, de Hijos, y Hijos tenía un área de investigación que fue muy importante en el desarrollo de los juicios de lesa humanidad, en la cual se desarrolló una base que después se siguió desarrollando y después se cayó con las políticas que se relataron esta mañana, que se llama Presentes, y que tiene, o sea, es como una mega herramienta de sistematización, de cruce de datos, de lista de víctimas con represores, con lugares por los que pasó. Bueno, participamos mucho en esa sistematización de datos duros desde los sitios y desde los organismos para llegar a esa mega causa que hubo de la Perla, también colaborando con la justicia. Pero la mayor, o sea, el mayor, digamos, acervo documental eran testimonios, y testimonios que eran de características como muy diferentes, ¿no? Entonces, yo que particularmente trabajé con los testigos, ¿no? Tengo acá, traje algunos números. En la Perla nomás teníamos 187 sobrevivientes, algunos no habían testimoniado, de entre 2.300 y 2.500 desaparecidos, a los cuales le hicimos 98 entrevistas y habían 130 testimonios judiciales que no son lo mismo que testigos, ¿no? Testimonios que en algún momento había pasado y que también relevan. Como me quedan 2 minutos, voy a pasar directamente a las preguntas ¿qué tiene esto, digamos, como característica general? Que es una lógica fragmentaria, ¿no? Hay que buscar en millones de documentos cómo encajan esas piezas, digamos, cómo en esta lista de una persona mencionada como el negrito de arquitectura aparece en otro lado con su identidad legal, por decir un ejemplo. Es todo muy fragmentario y la lógica de reconstrucción tiene que ver con poder unir ciertas piezas y poder, y acá entra mi impronta también como antropóloga, ¿no? Restituir los contextos de producción de esos documentos y qué era lo que se podía decir o no se podía decir en algunos momentos, ¿no? Porque eso también, seguir la deriva de esos testimonios, los testimonios son muy duros en su conformación, son la piedra angular, ese primer testimonio que se da de todo lo que se va a decir después, pero también tienen sus variaciones, ¿no? En los cuales es posible ir reconstruyendo ciertas lógicas, ¿no? Represivas. Y tratar también de esto, de restituir la globalidad y también de restituir ciertas lógicas de comprensión en esa fragmentariedad. Porque si bien hemos estado muy atravesados por la construcción judicial, ¿no? Y la verdad y el dato duro, los hechos, se hablaban esta mañana, cuando uno trabaja con estos testimonios, lo que aprende es que el contexto condiciona mucho lo que se dice y cómo se arma un dato duro ahí, ¿no? Y que un dato duro que no existía antes se puede armar de otra manera, siempre que se habilite a esa persona, sobre todo a hablar o a poder poner en contexto el lugar desde donde vio o supo ciertas cosas. Que como sabemos, los campos han sido lugares de arrasamiento de la subjetividad y a veces es muy complicado decir que se vio matar a una persona porque ¿qué hacías vos en la sala de tortura, no? Eso es una cosa que hay que aprender a poner en otro contexto esos testimonios. Y por otro lado, ahora han aparecido, le dedico un segundo a esto nomás, algunas cosas raras, muy sueltas, dentro de un archivo, por ejemplo, como el de la CIDE, en esta fragmentariedad, la comunidad informativa unos hacían el archivo, que era la CIDE, otros hacían los sumarios, que eran la Policía Federal, y uno encuentra cosas raras, digamos, ¿no? En esos rastros que dejó el accionar clandestino, y hay cosas como manuales que dicen cómo quebrar a la gente. No dice, o sea, particularmente hay un documento que no dice ni quién lo hizo, ni de qué fecha es, no tiene un solo nombre, digamos, como prueba clásica es un desastre, digamos, pero como prueba contextual que explica la metodología de arrasamiento de la subjetividad dentro de los centros clandestinos es una joya. Y cierro con esto. ¿Cómo hacemos para leer y escribir, sobre todo sobre esa lengua clandestina y bastante perversa, ¿no? Que encontramos en esos documentos sin
teniendo cuenta teniendo el cuidado de restituir un contexto que permita entender un poco más sobre qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ante todo quería agradecer a Laura Schenker, Julia Riesler y Cora, que están por ahí, por esta invitación y por el encuentro, que me parece una iniciativa fantástica. Dicho esto, lo primero que quisiera decir es que cuando recibí la invitación dije, no, yo no soy la persona adecuada para hablar de esto, porque la invitación era para hablar de archivos de la represión. Y técnicamente hablando, yo no podría decir que he trabajado sobre archivos de la represión. Y ahí empezó mi elaboración sobre qué había hecho. Concretamente, me imitaron, supongo que era por mi trabajo sobre los archivos y lo que se llama las actas secretas de la dictadura, que es ese famoso hallazgo, entre comillas, que hoy Natalia dejó muy en claro cómo esos hallazgos casuales forman parte de políticas de Estado, que fue ese famoso hallazgo, decía, del edificio Cóndor en el año 2013, ¿no es cierto? Y entonces, efectivamente, mi autoplanteo fue: archivos de la represión no son de ninguna manera archivos de la represión. Y en realidad el problema es la categoría de archivos de la represión. Me parece que ahí efectivamente sí son archivos de la represión, por supuesto que lo son, pero el tema es que cuando lo llamamos represión estamos achicando, limitando o acotando posibilidades de mirar, preguntar y escuchar en los archivos cosas que son infinitamente más amplias que la mera represión entendida en el sentido puro y duro, como lo contaba, por ejemplo, Mariana recién, ¿no? Entonces me pregunto qué nos permite y qué no nos permite hacer y pensar el llamarlo archivos de la represión. Y entonces, como yo originalmente sí creía que eran archivos de la represión, cuando las famosas actas aparecieron, mi primera reacción fue una profunda decepción, porque no son archivos de la represión, no encontré documentos fetiches sobre nada. Entonces, efectivamente, la sensación fue la de la decepción, ¿no es cierto? Ahora bien, una vez que superé esa decepción, en realidad las actas, y ahora voy a explicar a qué me refiero con lo otro, la otra documentación anexa que está con las actas son absolutamente una mina de oro, pero no necesariamente para pensar la represión en su sentido más lato. Son una mina de oro para pensar una gran cantidad de, por ejemplo, políticas económicas, las relaciones con los actores civiles, las políticas con los medios de comunicación, la acción psicológica es un tema central de las actas. Y efectivamente, en ese sentido, lo primero que las actas me dijeron a mí es no pensar en esos hallazgos mágicos, ¿no? Y esto tiene que ver más ampliamente con la manera en que las actas fueron presentadas pública y mediáticamente, ¿no? Y como todo investigador, esto lo sabemos todos y todas, efectivamente, cómo sustraerse esos influjos de cómo los documentos son presentados en las agendas públicas y en las agendas mediáticas, y correrse de otra cosa, que fue la manera en la que fueron presentadas las actas, por razones que no pongo en duda, pero que en todo caso para los investigadores sí tenemos que ponerlas en duda, que es ese famoso valor de lo secreto, ¿no? Las actas eran las actas secretas de la dictadura. Y entonces, a mí a lo que me obligó, después de esa primera decepción, es a poner en cuestión ese valor de lo secreto, como si lo secreto portara de por sí el documento mágico, y ese valor de solamente tener que pensar la represión, y si no hay represión, no está el documento sobre la represión, las actas no aportaban demasiado. Las actas son, insisto, una mina de oro, pero no solas. Y no solas porque en realidad las actas aparecieron con algo que me indicó muy tempranamente Estela Segados, que anda por ahí, con una cantidad de documentación anexa, que es en realidad la verdadera mina de oro, mucho más que las actas. Y esas actas y esa documentación, en realidad lo que me enseñaron después de esta decepción, y hablo desde experiencia personal porque fue lo que nos pidieron, lo que me enseñaron fue a meterme sigilosamente en la lógica de los actores. Es decir, si ustedes quieren y me permiten lo que voy a decir, y Valentina Salvi que anda por ahí me va a entender, me enseñaron a pensar empáticamente, en el sentido de comprensión, nada más que eso, de actor militar. Es decir, me enseñaron a meterme en la cabeza de lo que los tipos estaban pensando y a seguirlos despacito en lo que estaban tratando de armar. Ahora me voy a expresar un poquito más sobre eso. Efectivamente, yo usé las actas no para todo el periodo militar, sino básicamente para pensar el proceso
de lo que podríamos llamar el inicio de la transición, es decir, el momento en que las Fuerzas Armadas empiezan a pensar y armar su estrategia de salida de la dictadura y fundamentalmente de construir una estrategia de impunidad en vistas a que ya en el 79 para ellos el proceso estaba llegando a su fin en ciertas cuestiones. Ahora bien, decía, las actas me ayudaron a eso, a ponerme en la cabeza del actor militar, pero una vez que uno supera la idea del encandilamiento con lo secreto, del encandilamiento con el documento sobre la represión, las actas y esta otra documentación anexa son una fuente de información extraordinaria, no solo sobre el actor militar, sino especialmente sobre todo el entramado civil que acompañó a los actores militares. Hay que dejar de leerlas solamente como el acta secreta de la Junta Militar para leerlas como las actas secretas de la Argentina en determinada etapa. Es decir, hay uno lo que puede realmente, en esta tarea de meterse artesanal y sigilosamente, uno lo que reconstruye es básicamente lógicas, procesos muy largos, que no está en un documento la respuesta sobre nada, es un documento enganchado con el otro, con la respuesta al otro, con las idas y vueltas, con las tensiones, con los conflictos. Es decir, es seguir a los actores en su lógica, que yo lo intenté hacer por lo menos para 4 años, pero son los actores militares y son los actores civiles. Lo que aparece en las actas junto con el resto de la documentación anexa es todo el entramado civil que acompaña a estos actores militares. Y en ese sentido, ahora sí entro a la discusión sobre la limitación de las actas. Cuando yo las vi, la decepción no solo fue con los secretos, sino con la represión, etcétera, y este encandilamiento con el documento que va a tener la verdad sobre nada, no tiene la verdad sobre nada, pero en realidad, cuando uno mira las actas, ves una comparación un poco exagerada. Pero mi sensación fue que era como leer un debate parlamentario, en el sentido de que las actas en algún punto están hechas para dejar constancia de algo. Pueden ser secretas para el gran público, pero no tienen ninguna intención de ser secretas hacia adentro, y por lo tanto las actas lo que tienen es la formulación de una decisión. Se tomó tal medida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el acta no dice nada, igual que un debate parlamentario es opaco, si uno no conoce el entramado de conflictos, relaciones, tensiones y procesos que están por detrás. Todo este entramado de conflictos, tensiones, negociaciones, etcétera, que están por detrás, está en realidad en esa otra documentación anexa que acompaña las actas, que apareció también en el mismo hallazgo del edificio Cóndor y que tuvo mucha menos difusión porque efectivamente es una documentación más para el trabajo de investigadores que de relevancia para el gran público, como tuvo las actas en su momento. Y esta otra documentación, y por citar solo un ejemplo, y cuando decía esto de meterse en la cabeza de los actores, me hizo darme cuenta que yo no iba a encontrar nada sobre la represión estridente, pero sí me permitió ver cosas que me asombraron, y una de ellas, lo decía recién, es la trama de relaciones civiles, de negociaciones, de relaciones de fuerzas, de equilibrios de poder que se tejieron durante los últimos 4 años de la dictadura, en particular en relación a la cuestión de la impunidad. Por dar un ejemplo, hay por ejemplo una carta del juez Dibur, cuando la Junta Militar está negociando internamente la ley de pacificación, la ley de autoamnistía, y no logran ponerse de acuerdo, hay una carta del juez Dibur que tiene procesados a una gran cantidad de militares de los más altos rangos y les dice: apúrense a aprobar la ley de pacificación porque si no tengo que procesar a todos estos. Y les da la listita de los que tienen que procesar. De la misma manera que están todas las negociaciones con la Corte Suprema y la asesoría de la Corte Suprema sobre si aprueban o no aprueban la ley de pacificación y las condiciones de esa ley. Y yo me pasé semanas enteras contando, lo voy a decir así groseramente, contando militares y contando subversivos, porque efectivamente en esa otra documentación uno entiende que lo que las actas aparece como aprobación de la ley de pacificación, en realidad fue un proceso conflictivo, muy complejo, en la cual las Fuerzas Armadas se la pasaron, técnicamente hablando, lo digo de verdad, contando militares y subversivos, es decir, tenían 25 subversivos acá, 14 subversivos allá, si amnistiaban acá, tenían que amnistiar tantos subversivos acá, y efectivamente fue acompañarlos en ese proceso, acompañar a las Fuerzas Armadas en ese proceso, en esa lógica en la cual estaban desesperados por aprobar la ley de autoamnistía y garantizarse la impunidad. Y digo desesperados porque
lo que realmente me permitieron las actas es entender lo que era ponerme en la cabeza de los tipos, y es que hacia el final de la dictadura están desesperados por garantizarse la impunidad. Término que yo nunca hubiera aplicado a las Fuerzas Armadas si yo las pienso como fuerzas todopoderosas me sale algo muy poco riguroso, una manga de asesinos, ¿sí? Entonces, si yo los imagino así, no puedo compaginar esas actas y la complejidad de los procesos que yo veo atrás con esa desesperación que tienen por efectivamente garantizarse la impunidad. Entonces, no hay grandes bombas, no hay hallazgos estridentes, hay una lógica de entender a los actores en su proceso. Lo último que quiero decir, porque ya me deben quedar como 30 segundos, es que pensando en esta categoría de archivos de la represión, por archivos de la represión sobreentendemos todos archivos del terrorismo de Estado, ¿sí? Cualquiera sea la fecha que le pongamos de inicio. Pero sin embargo me parece que hay otras represiones y hay otros archivos militares que son todavía más difíciles de hallar, pero no, son más difíciles sencillamente porque nadie los está buscando, porque hay reticencias en los archivos a buscarlos, hay desidia, hay desinterés, etc. Y que en realidad yo estoy lidiando hace varios meses con los archivos de todo el expediente que se genera cuando el teniente coronel Varela va a Santa Cruz en 1921-1922. Ese archivo no existe, hay solamente una copia de una parte del proceso. Inicié un pedido de acceso a la información pública, cuya respuesta fue negativa, y una de las 3 armas, no recuerdo ahora cuál de las 3, me contestó que la investigadora venga al archivo como cualquier investigador. O sea que, por supuesto, yo ya había pasado por el archivo donde no había absolutamente nada. Entonces, lo que quiero decir es que, y estoy en esa batalla, con la cual debo decir que tengo un gran apoyo de los archivistas que están siguiendo la cuestión. Lo que quiero decir es que me parece que los archivos sobre los 70, sobre el terrorismo de Estado, en realidad tenemos inventarios excelentes. El inventario sobre la documentación que acompaña a las actas es absolutamente extraordinario en su finura, como útil para el investigador, pero que en todo caso me parece que deberíamos poder pensar los archivos de la represión, los archivos militares, en una lógica un poco más larga, más ancha. Acá lo veo a Ariel, que ha trabajado, Ariel Eidelman, que ha trabajado sobre los 60, la Revolución Argentina, y que otra vez me parece que pensar los archivos de la represión es ir un poquito más allá del hecho estridente, si también me permiten la expresión, que es la última dictadura. Nada más. Bueno, vamos a ver entonces ahora los otros videos y después seguimos con el resto del panel. En relación a la pregunta sobre los archivos de la represión, yo vi unas cuantas cosas en el país y en el exterior. En el país, el repositorio principal que trabajé es el archivo de la DICUA, por supuesto, el archivo organizado sobre idóneo y que trabaja muy a gusto, que tiene las normas de consulta estandarizadas, y eso está muy bien. Sería deseable tener la posibilidad de un catálogo más detallado y más accesible dentro de las restricciones que existen en la publicación de la restricción de archivo. Los otros archivos provinciales y el Archivo Nacional de la Memoria, por motivos distintos, que a veces tienen que ver con su uso privilegiado para juicios o para familiares o por organismos de derechos humanos que dejan en segundo lugar a los investigadores, o debido a las restricciones propias del gobierno de Cambiemos, que son flexibles o no, y son de más difícil acceso, un acceso, por cierto, algo caprichoso. Me refiero al archivo de Santa Fe, sobre todo, y a la Archivo Nacional de la Memoria. Yo tuve oportunidad de consultar archivos de represión para otras épocas, por ejemplo, trabajo sobre la represión del 19, la Semana Trágica. Tuve años tratando de mirar el archivo de la Policía de la Ciudad, luego Policía Federal, sin éxito, hasta donde sé, el único que pudo verlo es por extrema derecha, la manera que sacó un libro que está muy bien documentado sobre la Semana Trágica. Pero tampoco en ese momento tuve la oportunidad de
ver ese archivo. Bueno, y otro archivo para épocas anteriores, que vi, anteriores a los 60 y 70, es el archivo del Archivo General de la Nación, los archivos sobre las represiones comunistas en el 43, hay un archivo muy complejo, el Archivo General de la Nación, sobre eso. También en el exterior tuve la posibilidad de ver archivos tanto sobre la dictadura como sobre el 19. El archivo principal que vi es el archivo NARA, los archivos nacionales norteamericanos. Están realmente muy bien documentados, clasificados, y uno puede saber además, en buena medida, lo que no puede ver. Esa es una ventaja grande que tiene. Y en el catálogo aparece por lo menos alguna referencia al archivo, al legajo, que efectivamente no está allí disponible. Buena parte de los archivos norteamericanos desclasificados están online. Yo vi lo que no está online. En realidad no hay, sobre todo en los aspectos de la represión, una gran diferencia entre lo que está online y lo que no está online. Y también vi en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos los archivos de Wilson, de la Biblioteca de Wilson, los archivos del presidente Wilson, de los servicios de inteligencia de Wilson, para analizar aspectos de la Semana Trágica. En distintos países yo vi archivos diplomáticos y policiales, en España, en Brasil, para ver, en Uruguay, para ver el 19. Los archivos de otros países, sobre todo los diplomáticos, son muy ricos para analizar la represión. Sobre sugerencias. Yo creo que en Argentina hay un problema general de archivos. No hay tratamiento sistemático de los archivos, hay muchísima impericia y sobre todo desidia de los organismos gubernamentales, e inclusive de algunos archivistas, y me parece que tenemos que hacer un trabajo conjunto para forjar las leyes y la aplicación de las leyes de archivos. En mi perspectiva, además de los archivos secretos, archivos de inteligencia, archivos militares, tenemos una cantidad de archivos que deberían estar públicos, no solo públicos, sino muy bien organizados y a la consulta, y que no lo están. En algún aspecto por secretismo, por apropiación, por patrimonialismo, en otros aspectos sencillamente por desidia. Y me parece que tenemos que trabajar en ese punto a través de distintas asociaciones de historiadores, de cientistas sociales, de decanos de facultades de humanidades y de ciencias sociales, de archiveros, para forjar las condiciones para que la mayor parte de los archivos públicos sean efectivamente públicos. Si nos toca tener para después poder abrir el diálogo con nosotros para que lo graben, entonces